Gracias, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer al comité organizador por la oportunidad que me dan de estar acá y a ustedes por la paciencia y por la presencia que tienen acá. La última conferencia cambiamos un poco el tema porque ya no hablamos de ginecología, sino que pasamos a obstetricia. Y lo que nos vamos a hablar la tarde de hoy es acerca de preeclampsia, una enfermedad que es conocida por muchos, pero comprendida por pocos. Voy. Una enfermedad conocida por muchos, comprendida por pocos, porque a pesar de que tenemos siglos de conocerla, es hasta los últimos 20 años que hemos logrado grandes avances significativos en entender la fisiopatología del problema y que han dictado un cambio en el paradigma de atención en donde los factores angiogénicos están jugando un rol importante. Para hablar de cambio de paradigma, lo primero que vamos a discutir es qué es lo que estamos haciendo en este momento. Y esto es lo que nosotros entendemos hasta el día de hoy como preeclampsia. Preeclampsia será la paciente que tiene más de 20 semanas de gestación y que se presenta con hipertensión y proteinuria y que antes de las 20 semanas no tenía hipertensión previa. Esta definición ha definido la clasificación y la diferenciación de los estados hipertensivos del embarazo en sus diferentes formas. Y decimos que la paciente que cumple el criterio hiperclántica y la que no será hipertensa gestacional, hipertensia crónica, como sin preeclampsia sobreagregada. Y la misma base será para definir la severidad de la enfermedad. Y decimos así que existen formas leves, moderadas o severas, moderadas o graves, según la clasificación que se utilice. ¿Cuál es la realidad que afrontamos los que nos dedicamos a la obstetricia todos los días? Pues como hemos dicho siempre, que la paciente no lee los libros. Y muchos pacientes que atendemos en nuestras consultas y en nuestros hospitales no necesariamente cumplen estos criterios específicos para decir que tienen un síndrome que es que conocemos como preeclampsia. Estos estudios mencionan cómo pacientes que llegan a convulsionar, que se convierten en eclánticas, incluso no llegan a cumplir criterios para decir que la enfermedad es una forma severa, o incluso no llegan a cumplir criterios que lo definirían como preeclampsia, ni siquiera clasifican como hipertensas, y otro grupo también no va a clasificar como proteinúricas, pero en realidad ahora sí hemos entendido de que sí se trata del mismo síndrome, porque preeclampsia no solamente es hipertensión y proteinuria. Preeclampsia será, según las últimas teorías, una manifestación clínica de lo que es la activación del endotelio. El endotelio es el que responde, y como el endotelio se encuentra prácticamente en toda la economía del organismo, pues en dependencia de dónde se verá afectado este endotelio serán las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y así hemos acuñado, y esto lo vamos a leer en la bibliografía internacional, el término de preeclampsia típica, como la paciente que se trata de un síndrome de preeclampsia, pero que no necesariamente cumple con los criterios que presentamos anteriormente. Hasta el día de hoy, ¿cómo afrontamos este problema? Pues tenemos tres pilares fundamentales. En primer lugar, tratamos de, ante una paciente con preeclampsia, disminuir la presión arterial para evitar un evento vascular cerebral, prevenir las convulsiones, y aquí el que utilizamos con mayor frecuencia es el sulfato de magnesio, y utilizamos todas las herramientas que tenemos para preparar un feto que muy probablemente van a ser prematuro y en condiciones de urgencia. Esto es interesante. El octavo reporte del estudio de la hipertensión no dice absolutamente nada sobre preeclampsia. Tal vez el último reporte que tengamos es de origen europeo y es del 2013, en el que dice que no se encuentra una información adicional después de la publicación de las guías previas en cuanto a terapia antihipertensiva, y por lo tanto están reafirmando que los manejos antihipertensivos va a ser igual al que hemos utilizado en todo este tiempo. El punto aquí es, ¿por qué? Si es una enfermedad que nos afecta todos los días y que sí nos da problemas en el momento de atender a las pacientes, ¿por qué no se están haciendo estudios acerca de la mejor terapia antihipertensiva? Y esta es la realidad que tenemos. Con este abordaje que estamos utilizando en este momento, si bien es cierto las tasas de mortalidad materna están disminuyendo a nivel mundial, siempre la preeclampsia se encuentra entre las primeras 3 causas de muerte materna a nivel mundial. No hemos afectado este número. Esta prevalencia del 10% es la misma que venimos leyendo en todos los libros desde que estamos en las escuelas de medicina. No hemos afectado su prevalencia. Como hemos mencionado, mata a un número significativo de mujeres a nivel mundial, contribuye con lo que conocemos como la nueva epidemia de cesáreas que estamos viviendo en nuestro tiempo, y también contribuye a una gran cantidad, a una cantidad importante de ingresos a nuestras unidades de alto riesgo obstétrico y de cuidados intensivos en obstetricia.
no solamente afecta a la madre, sino que también afecta al feto. Y aquí podemos decir de que es el antecedente de un número importante de niños que afectan su potencial de crecimiento intraútero, y que incluso estos niños no solamente son pequeños, sino que ameritan un nacimiento antes del término. Es un número importante en el cual una gran proporción está asociada a preeclampsia. En países como el Reino Unido, el 6% de niños que nacen de mujeres eclámpticas van a fallecer, pero este dato es mucho más grave en los países como el nuestro, en donde podemos decir que prácticamente 1 de cada 4 niños de mujeres que nacen con eclampsia van a fallecer. Si sobreviven en la etapa neonatal, incluso en la etapa infantil, también tienen aumento en el riesgo de muerte. Cuando logran sobrevivir estas 2 etapas, todavía tienen un incremento en los riesgos de parálisis cerebral comparado con los no expuestos a preeclampsia. Cuando llegan a la adolescencia, tienen cifras tensionales más elevadas que aquellos nacidos de madres no preeclámpticas. Y cuando llegan a la edad adulta, tienen relación con las principales afectaciones que, como vemos, son las principales causas de mortalidad que tenemos en la edad adulta, tanto en varones como en mujeres. Quiere decir que no solo afecta a la madre, sino también a su descendencia. Esto es lo que nosotros aceptamos hasta el día de hoy. La única forma de tratar la preeclampsia es la interrupción de la gestación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos deteniendo el progreso de la enfermedad a fin de evitar exponer a la madre a una patología severa, una enfermedad severa o a una muerte, exponiendo inevitablemente al feto a condiciones adversas al nacer, muchas veces con alteración del crecimiento, muchas veces con nacimientos prematuros. El solo hecho de hacer una cesárea de urgencia pues ya incrementa la morbimortalidad en los recién nacidos. ¿Por qué se da esto? Pues la teoría será que muy probablemente dentro del mecanismo de la enfermedad estamos tratando las consecuencias de un evento que se presentó previamente. Y hay evidencia que nos habla acerca de esto. Pues el estudio Hypiter, publicado en el Lancet en el 2009, habla de pacientes con 36 semanas de gestación que tenían o preeclampsia leve o hipertensión gestacional. Las localizaron en 2 grupos, un grupo que se interrumpía inmediatamente y un grupo que se vigilaba. ¿Qué fue lo que encontraron? Que el grupo que se tenía un manejo expectante, prácticamente el 50% de ellas progresaba a una forma severa de la enfermedad a partir de las 36 semanas de gestación. Y la propuesta será de que una vez de que los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad han iniciado, va a ser un continuum y eso no se va a lograr detener a menos que extraigamos al feto. Y estos otros estudios lo que mencionan es que esta progresión o la posibilidad de progresión de la enfermedad a formas más severas es más frecuente en cuanto más temprano se presenta la patología. Y todas estas teorías y esta evidencia nos ha llevado a defender este supuesto, que muy probablemente la preeclampsia sea una enfermedad del primer trimestre que se manifiesta clínicamente después de las 20 semanas de gestación y donde el actor principal en el mecanismo fisiopatológico será la placenta. Este es un poco un repaso de lo que es la embriología. Nosotros tenemos que observar que antes de las 10 semanas de gestación, la invasión trofoblástica forma un verdadero escudo que va a impedir el paso de sangre desde la circulación materna al espacio intervellositario. Esto disminuye la presión parcial de oxígeno a este nivel. Se supone que es un mecanismo protector contra estrés oxidativo y radicales libres en un embrión que está muy pequeño, pero que también dicta un patrón de crecimiento de las vellosidades placentarias. Y aquí nacen o crecen con un tipo de crecimiento que se llama angiogénesis de tipo ramificante. Es decir, la placenta va aumentando en tamaño a expensas de aumentar el número de vasos sanguíneos, aunque estos vasos todavía no sean los ideales para cumplir su función de transporte entre el feto y la madre. Luego de las 20 semanas de gestación ocurre un cambio. Se empiezan a liberar, a las 12 semanas, empiezan a liberarse los tapones trofoblásticos, hay un aumento en el flujo de sangre de la madre hacia el espacio intervellositario, aumenta la presión parcial de oxígeno y esto cambia el perfil de crecimiento de las vellosidades. Y esta lámina me gustaría que ustedes la tuvieran en cuenta cuando están en el momento de decidir cuándo iniciar aspirina a sus pacientes, porque aunque solo sea una teoría, muy probablemente el principal mecanismo de acción de la aspirina sea ayudar a esta liberación de tapones. ¿Qué es lo que pasa? Se forma un tipo de angiogénesis conocida como no ramificante, es decir, ya no aumenta exclusivamente en número las vellosidades, sino que van aumentando en grosor y van aumentando su capacidad de transporte.
hasta que llegamos a las 26, 28 semanas de gestación, en lo que tenemos un verdadero capilar altamente capaz de realizar el transporte de sustancias en el momento en el cual el feto tiene sus mayores exigencias nutricionales. Con los avances de la medicina, y estamos hablando del Doppler fetal, hemos logrado identificar pacientes que cuando no se logra desde el lado materno cambiar la estructura de la arteria uterina y cambia de un estado de alta resistencia y bajo flujo en primer trimestre a un estado de baja resistencia y alto flujo en segundo trimestre, que sería lo normal. Cuando esto no se logra, esto va a condicionar una alteración en la capacidad de respuesta del endotelio en la segunda mitad del embarazo. Ahora conocemos cuáles son las moléculas que están involucradas en este proceso y vamos a hablar de dos principalmente: el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento placentario. Este sería el factor de crecimiento vascular endotelial y este es el factor de crecimiento placentario, que comparten un mismo receptor en el endotelio, que es conocido como FLT1. Cuando este FLT1, por alguna alteración, es liberado hacia la circulación, se convierte en la forma libre del FLT1 o SFLT1. Y decimos que es el equilibrio muy delicado en estos factores angiogénicos el que va a definir que crezca la placenta como lo hemos definido anteriormente, y que cuando hay una alteración en este balance de factores angiogénicos se libera un exceso a nivel placentario, este pasa a la circulación y será el responsable de la sintomatología del síndrome que conocemos como preeclampsia. Tenemos evidencia en modelos animales que dicen que será el exceso de SFLT1 el responsable de presentar un síndrome de proteinuria en rango nefrótico, hipertensión y endoteliosis glomerular cuando se administra en animales. Y este fue un modelo animal hecho en ratas. ¿Qué fue lo que hicieron? En ratas embarazadas les administraron SFLT1 y lo que encontraron fue lo siguiente: al administrarle el factor antiangiogénico, las ratas se volvieron hipertensas y las ratas se volvieron proteinúricas, es decir, se hicieron preeclámpticas. Y esta es la primera vez en la historia en la cual se logró mimetizar el síndrome de preeclampsia en un modelo animal. Decíamos que es exclusivo de la raza humana. Y cuando hicieron biopsias renales, pues el dato fue que encontraron en el estudio histopatológico patoneumónico del síndrome de preeclampsia. Si es el SFLT1 el que se eleva y el que provoca la sintomatología, ¿por qué es que se eleva? Y el segundo estudio, que fue hecho en primates, quiso estudiar si era la alteración en la perfusión placentaria el encargado de provocar esta alteración. Lo que hicieron fue en primates obstruir una arteria uterina y disminuir en un 50% el flujo a nivel placentario. Y lo que encontraron fue que clínicamente estos primates se volvieron hipertensos y estos primates se volvieron proteinúricos. Que estas, igual en biopsias renales, encontraron el mismo síndrome, pero que también estas alteraciones clínicas se correlacionaban grandemente con las concentraciones del factor angiogénico. Y por lo tanto, la teoría será de que muy probablemente los factores angiogénicos tengan que ver muy importantemente con la fisiopatología del síndrome de preeclampsia y que puede ser secundario a una hipoperfusión placentaria. Teniendo todo esto y conociendo que puede ser una herramienta útil para la atención de nuestros pacientes, el siguiente punto es saber cómo nosotros los podemos utilizar en la práctica. Pues con los modelos de atención nuevos, y decimos que estamos invirtiendo la pirámide de atención, tenemos dos grandes momentos en los cuales estamos logrando incidir. Uno es el primer trimestre, entre las 11 y 14 semanas de gestación, y el otro será en segundo trimestre, entre las 18 y 22 o 24 semanas. ¿Qué es lo que hacemos en primer trimestre? Predecir preeclampsia. Y este es un estudio del grupo del profesor Nicolaides, en el cual se busca conocer cuál es el mejor modelo predictivo de la enfermedad o de la preeclampsia. Lo que nosotros hacemos hasta este momento es lo siguiente: cuando tenemos una paciente en primer trimestre o en la primera visita de control prenatal, la clasificamos en grupos de alto o de bajo riesgo. Eso lo hacemos en base a factores maternos, obesidad, diabetes y todos los que conocemos, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta solo los factores maternos, logramos una capacidad de detección para preeclampsia temprana del 33%, es decir, captamos 3 de cada 10 pacientes que van a desarrollar el síndrome, pero no logramos detectar 7 de ellas. Cuando agregamos nosotros mediciones del índice de pulsatilidad de arteria uterina, logramos detectar el 50%. 5 detectamos, 5 se nos escapan. Igual si medimos presión arterial media, medimos aproximadamente, conocemos el 50%, pero cuando agregamos las mediciones que son
factores maternos, factores biofísicos, presión arterial media, hiperarteria uterina, más marcadores bioquímicos, podemos lograr una detección hasta del 91%. Es decir, un método no sustituye al otro, sino que lo complementa y nos permite detectar un buen número de pacientes que son las que nos van a dar el problema en los siguientes meses. Esta es la Fundación de Medicina Fetal, que dijo en el 2012 que el mejor modelo será el que incluye historia materna, arteria uterina, presión arterial media y estos dos factores bioquímicos, logrando unas capacidades de detección hasta del 96%. Y esto es lo que les mencionaba. Si nosotros logramos detectar este mayor número de pacientes, le iniciamos aspirina antes de las 16 semanas de gestación y logramos prevenir, dicen los estudios, estas son las proyecciones, que hasta el 89% de los casos de preeclampsia de inicio temprano o preeclampsia grave. Idealmente, pues todas las pacientes deberían de acudir en esta etapa y poderles ofrecer en la medida de lo posible este modelo de predicción, pero hay pacientes que llegan tarde o incluso la que ya revisamos en primer trimestre debemos de darle seguimiento. Y las tenemos en segundo trimestre, que sería nuestra segunda oportunidad, entre las 18 y 22 o 18 y 24 semanas. Aquí, los factores angiogénicos estudiados, este es un estudio publicado en el New England Journal, que dice que el comportamiento del SFLT se aumenta de manera significativa en las pacientes que van a desarrollar el síndrome de preeclampsia comparado con controles sanos, y que esta alteración o diferencia en los valores es más acentuado cuando la paciente acude ya con sintomatología sugestiva del síndrome de preeclampsia. Y esta alteración se hace significativa hasta 5 semanas antes de la aparición de los síntomas clínicos o de que logremos hacer un diagnóstico de preeclampsia. En el caso del factor de crecimiento placentario, la disminución es hacia la baja, significativamente disminuye, y esta significación es más marcada cuando la paciente acude con sintomatología, y esta se desarrolla hasta 15 semanas antes de presentar el síndrome como tal. Por eso, el factor de crecimiento placentario se usa en primer trimestre, pero SFLT1 a partir de segundo, por ese periodo de 5 semanas contra 15. Si tenemos estos marcadores, pues lo que tenemos que hacer es conseguir un método de laboratorio que sea eficaz y seguro para poder lograr las mediciones, y tomando en cuenta el comportamiento de estos dos factores y sus relaciones histológicas, valorar este nuevo índice, conocido como SFLT1, factor de crecimiento placentario, en la evaluación de pacientes con preeclampsia. ¿Qué fue lo que encontramos? Que si nosotros comparamos como prueba diagnóstica SFLT separado, factor de crecimiento placentario, o el nuevo índice SFLT, factor de crecimiento placentario, a un punto de corte de 85, logramos una sensibilidad del 82% y una especificidad del 95% para diagnosticar preeclampsia. Y estos son datos muy buenos, que son comparables incluso con el Doppler o con las medidas que estamos realizando de hipertensión y proteinuria. Esto es para todas las preeclampsias. Ahora, cuando las dividimos en preeclampsias de inicio temprano y de inicio tardío, cuando hablamos de la temprana, logramos sensibilidades hasta del 89% y especificidades del 97%. Y cuando hablamos de preeclampsia de inicio tardío, la sensibilidad será del 74% y una especificidad del 89%. ¿Qué concluye este estudio? Que la medición automatizada de estos factores y el cálculo de este nuevo índice SFLT1, factor de crecimiento placentario, puede ser utilizado como una herramienta diagnóstica adicional de preeclampsia con una posible relevancia en la predicción de la enfermedad. Y el siguiente estudio lo que hizo fue valorar si este índice era capaz de identificar a mujeres en riesgo de nacimiento inminente, esto es, la paciente que tenemos con un síndrome de preeclampsia, que incluso no llegamos a completarle la proteinuria en orina 24 horas y todos sus exámenes para que se nos desencadene un evento que nos obligue a interrumpir el embarazo. Y si es capaz este índice de lograr diferenciar entre los diferentes estados hipertensivos del embarazo. ¿Qué encontramos? Que hasta a este mismo punto de corte de 85, solamente las pacientes que tienen el síndrome que son diagnosticadas como preeclampsia o síndrome de Gerd sobrepasan este valor. Todas las pacientes que tienen hipertensión gestacional o hipertensión crónica no sobrepasan este valor. Y esto es importante cuando nos toca hacer el diagnóstico en pacientes con lo que nosotros llamamos anteriormente como preeclampsia atípica, o que todavía no tenemos a la disposición toda la batería de exámenes que hay que realizar. Y cuando hablamos de velocidad de progresión de la enfermedad, cuando se hizo la medición de este índice en pacientes de menos de 34 semanas de gestación y este se encontraba alterado, al cabo de 48 horas de haber hecho la evaluación,
prácticamente el 70% de las pacientes con este índice alterado habían ameritado interrupción de la gestación por un evento que ponía en riesgo la vida de la madre y o del feto. Y que luego de 7 días, más del 90% de estas pacientes había ameritado interrupción. Cuando nosotros medimos el factor angiogénico, luego de las 34 semanas de gestación y este está alterado, luego de 48 horas, más del 80% de las pacientes habían ameritado interrupción por la misma causa y al cabo de 7 días, prácticamente ninguna continuaba embarazada. Aquí hay que tomar en cuenta que es luego de 34 semanas, entonces somos un poco más libres al momento de decidir si le interrumpimos o no y podemos ser un poco más agresivos y eso puede incidir en este resultado. ¿Qué concluye este estudio? Que este índice permite identificar embarazadas con preeclampsia en riesgo de nacimiento inminente y esto es útil para nosotros cuando decidimos hospitalizar a la paciente, dónde la vamos a hospitalizar, en unidades de cuidados intensivos, en unidades de alto riesgo, si necesitamos trasladarla porque muy probablemente el niño va a nacer dentro de poco a una unidad que cuente con cuidados intensivos neonatales y el uso de corticoides antenatales. Y luego viene este estudio que lo que se refiere es qué capacidad tenemos económica para podérsela ofrecer a las pacientes. ¿Se la ofrecemos a todas, solo grupos de alto riesgo o a quién es que funciona mejor? El modelo se basa en lo siguiente. Este es un modelo de proyección hecho en Alemania. Todas las pacientes, como mencionamos, embarazadas son clasificadas en base a factores de riesgo como de alto o de bajo riesgo. La paciente de alto riesgo va a desarrollar preeclampsia, pero igual hay un grupo que no lo va a desarrollar. Y la paciente sin factores de riesgo, esperamos que no desarrolle el síndrome, pero sí lo puede desarrollar. Estos serán conocidos como falsos positivos y falsos negativos. Y esto es lo que propone este estudio. Pacientes con factores de riesgo, que son los que ya conocemos, se le pudiera ofrecer el estudio entre las 20 y 34 semanas de gestación en dependencia del momento en que la estemos atendiendo. Si el valor está alterado con este mismo punto de corte, se le va a dar un seguimiento cercano y manejo a esta paciente como que muy probablemente nos va a desarrollar el síndrome. Pero si el valor está normal, pues nos quedamos tranquilos, la podemos seguir con sus citas subsecuentes porque muy probablemente no nos va a desarrollar el síndrome en su forma severa. Y que cuando ya tiene signos y síntomas, utilizamos el mismo punto de corte y si el valor está alterado, pues la vamos a manejar con toda la batería en espera de que esta paciente progrese como una forma severa de la enfermedad. Y que si el SFLT1, el factor de crecimiento placentario, está normal, podríamos detenernos un poco y tratar un manejo conservador en los centros donde se puede realizar con la idea de mejorar el pronóstico fetal. El estudio se trataba acerca de un análisis económico. En realidad ellos dijeron que si ese modelo se efectuaba, pues había un ahorro significativo en el sentido, y se basaba este ahorro en que clasificaban mejor a las pacientes y no sacaban a los niños o no interrumpían el embarazo antes a bebés que podían progresar, y eso incluye gastos de cuidados intensivos neonatales, y tampoco retrasaban el nacimiento en los embarazos que sí lo meritaban. Y ya para concluir, pues lo que podemos decir es que los factores angiogénicos juegan un papel importante en la fisiopatología del síndrome que conocemos para preeclampsia y que es una nueva herramienta que podemos utilizar para la atención de nuestras pacientes. La podemos utilizar en diferentes momentos. Idealmente se debería ofrecer en primer trimestre como parte de un modelo de predicción y a partir del segundo trimestre como prueba diagnóstica y en tercer trimestre como prueba diagnóstica y pronóstica, donde el índice SFLT1, factor de crecimiento placentario, es el que tiene un mejor comportamiento. Muchas gracias y si tuviera alguna duda, aquí estamos a la hora.